Mi nombre es Erwin Ulises Landazuri Rosero. Hago parte del equipo del curso de Introducción a la Ingeniería. Soy estudiante de pregrado del programa de Ingeniería Química que pertenece a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este video hablaremos un poco de la oración y el párrafo. La agenda para este video es la siguiente. Primero hablaremos un poco de lo que pasó en el video anterior. Luego le daremos un vistazo a lo que es la oración. Continuamos con el párrafo y por último revisaremos unas referencias y enlaces de interés. Bueno, en el video anterior hablamos un poco sobre lo que es la comunicación humana, la intención comunicativa, las habilidades comunicativas como el leer, el escuchar, el hablar y el escribir. Nos adentramos y nos enfocamos en lo que es la escritura y por último hablamos de signos de puntuación. Todo esto nos va a ayudar a empezar ya a producir y a enfocarnos en esto, en la escritura. ¿Ok? Bueno, ya que hablamos de esto, vamos a darle un vistazo a la oración. Una oración en gramática es una palabra o un conjunto de palabras que expresan un sentido por sí solas, por lo que se les considera elementos autónomos. Encontramos 4 tipos de oraciones. Las oraciones según la intención del hablante, las oraciones según la cantidad de miembros, según la cantidad de predicados y según la voz del verbo. En primer lugar, vamos a hablar de las oraciones según la intención del hablante. Encontramos 6 tipos de oraciones para esta categoría. Perfecto. Hablemos un poco de las oraciones dubitativas. Estas oraciones son las que expresan alguna duda. Tenemos estos ejemplos. Me parece que el mes que viene nos dan el aumento. Me parece que el partido del domingo lo vamos a ganar por goleada. Son 2 ejemplos de oraciones dubitativas. Antes de continuar, por favor, pon en pausa cada vez que entremos a los ejemplos para que tomes nota de ellos y puedas sacar tus propias conclusiones y apuntes. Bien, ahora hablemos un poco de las oraciones exclamativas. Estas reflejan la emoción que atraviesa quien la pronuncia. Esta emoción puede ser enojo, sorpresa, alegría, entre otras. Veamos algunos ejemplos. No puedo creer que te recibiste tan pronto. Recibiste tan pronto. ¿Qué emoción me da volver a encontrarnos? Recuerda que estamos utilizando signos de admiración y debemos de entonarlas como tal para que en realidad obtengamos ese sentido que queremos con este tipo de oración. Vamos con las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas pretenden obtener algún tipo de información del interlocutor. También se las usa a modo de sugerencia o incluso para retar a alguien. Como ejemplo, podríamos decir, ¿me podrías decir la hora? ¿O quieres que te prepare el desayuno? Recuerda entonar bien los signos de interrogación para que la oración tenga el sentido que buscas. Antes de continuar, no olvides ir poniendo en pausa este video para que puedas tomar tus apuntes y sacar tus propias conclusiones de estos ejemplos. Ahora es el turno de las oraciones desiderativas. Las oraciones desiderativas expresan algún anhelo o deseo del emisor. Por ejemplo, me encantaría conocer Italia y Francia, o me gustaría comer helado. Hablamos también de las oraciones desiderativas, también conocidas como enunciativas, expresan alguna opinión, idea o juicio del emisor o narran algún hecho que sucedió o que está por suceder. Pueden ser afirmativas o negativas. Por ejemplo,
Este pavo relleno lo hice para comer en Nochebuena. O a mi abuela le encanta la música clásica. Y para cerrar este bloque, vamos a hablar de las oraciones exhortativas. Las oraciones exhortativas son también conocidas como imperativas, las cuales se usan para ordenar, suplicar, rogar o pedir. El ejemplo que tenemos es: agrega la mantequilla a la mezcla y revuelve suavemente. O te ruego que no le digas a nadie lo que te conté. Listo. Como tipos de oraciones hemos terminado con las primeras, las que son según la intención del hablante. Ahora vamos a hablar un poco sobre las oraciones según la cantidad de miembros. Aparecen las oraciones bimembres y unimembres. Las oraciones bimembres tienen dos miembros, el sujeto y el predicado, mientras que las unimembres poseen solo un miembro. Veamos algunos ejemplos. De oraciones bimembres. Juan se rompió los ligamentos. O Alejandra está en su casa. Ahora miremos oraciones unimembres. Son simples. ¡Qué envidia! Llueve mucho o está cerrado. Recuerda ir poniendo en pausa este video cuando lo desees para que puedas tomar tus apuntes y poder sacar tus conclusiones. Listo. Ya que hablamos de las oraciones según la cantidad de miembros, vamos a continuar con oraciones según la cantidad de predicados. Las oraciones según la cantidad de predicados aparecen dos, las que son oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples tienen un solo predicado, mientras que las compuestas tienen más de un predicado. Ahora es el turno para las oraciones según la cantidad de predicados. En este caso aparecen las oraciones simples y las oraciones compuestas. ¿Qué difiere una de otra? Es simple, que las oraciones simples tienen un solo predicado, mientras que las oraciones compuestas tienen más de un predicado. Vamos a darle un vistazo a los ejemplos. Tenemos como ejemplo, de oración simple, Francisco se cortó el pelo, o la ventana está sucia. Bien, de oraciones compuestas, podemos tener como ejemplo, Mario tenía hambre y comió demasiado, o el dinero estaba en la caja de seguridad y Pablo lo sabía. Perfecto, ya para terminar, vamos a hablar de las oraciones según la voz del verbo. Existen oraciones activas u oraciones pasivas. ¿Cuál es la diferencia? Pues las oraciones activas tienen una estructura que va sujeto, acción y objeto, mientras que las pasivas tienen una estructura de objeto, acción, por y sujeto. Y se destaca el objeto de la acción, mientras que en las activas lo que se destaca es el sujeto de la oración. Vamos a verlo con un ejemplo. En oraciones activas, los niños rompieron el vidrio, mientras que esta misma oración, dicho a forma de oración pasiva, sería de la siguiente forma. El vidrio fue roto por los niños. Bien, un posible fraude está investigado por la policía. Esta es la oración pasiva. Veámoslo, ¿cómo quedaría como oración activa? La policía investiga un posible fraude. ¿Ves? Es realmente fácil y créeme, te va a servir para interpretar y para que puedas escribir mucho mejor. Listo. Hemos hablado de lo que es la oración. Bien, ha llegado el turno de hablar del párrafo. El párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Un párrafo generalmente tiene diversas oraciones. Todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la información en el resto del párrafo. Es por eso que antes de entrar al párrafo tuvimos
que revisar todo el concepto de la oración, sus tipos y variaciones. Ahora, ¿qué es lo básico de un párrafo? Primero, debe comenzar con mayúscula y terminar con punto aparte. Segundo, tiene una oración principal, en la cual puede aparecer la idea central. Y número 3, tiene oraciones secundarias que apoyan a la oración principal. Ahora vamos a hablar de las características del párrafo. Esto es lo que debe de tener. Primero, coherencia. La coherencia hace alusión a oraciones y palabras que estén bien articuladas. Segundo, la unidad, que todo el párrafo debe estar centrado en un solo tema. Tercero, cohesión, que existan ideas organizadas y el uso correcto de las reglas. En el video anterior hablamos sobre la cohesión. Si no lo has visto, te invito para que vayas, lo veas y saques tus propias conclusiones, además amplíes un poco más de este tema. Cuarto, concordancia, un correcto seguimiento gramatical, género, número y conjugación verbal. Y quinto, una corrección del manejo del contenido, siempre enfocándonos en el tema central de lo que trata nuestro párrafo. Ahora vamos a hablar de la estructura del párrafo. El párrafo se compone de una secuencia de oraciones que están jerarquizadas para desarrollar una idea o tópico fundamental. Aparece la oración principal. En esta se presenta la idea fundamental del tema. Tenemos, en segundo lugar, a las oraciones secundarias, que concretan, explican, justifican, reafirman, contrastan y ejemplifican, entre otras cosas. Y por último, las oraciones de conclusión. Son las que resumen en una sola oración todo el texto del que se habló con anterioridad. Bien. Aparecen los tipos de párrafo según su oración principal. Primero, tenemos el párrafo de orden deductivo. La idea principal se encuentra al principio. De orden inductivo. Primero están las ideas secundarias y la idea principal está siempre al final. Tercero, variación del orden deductivo. La idea principal está en el principio, luego se desarrollan las ideas secundarias y se vuelve a retomar la idea principal. Y por último, el orden implícito. La idea principal está dispersa en todo el párrafo. Veamos un ejemplo de cada uno de estos tipos de párrafo. Bien, por favor, pon en pausa el video para que puedas apreciar bien el ejemplo, tomar tus apuntes y sacar tus propias conclusiones. Si te diste cuenta, aquí estamos señalando con otro color la oración que corresponde al tipo de párrafo. En este caso es el párrafo deductivo. Segundo, vamos a ver un ejemplo de párrafo de orden inductivo. Su oración principal aparece al final. Listo. Es el turno del ejemplo de la variación del orden deductivo. Su oración principal está al principio y se retoma al final. Por último, vamos a ver un ejemplo de orden implícito. Como te puedes dar cuenta, la idea principal, la oración principal, se encuentra dispersa en todo el párrafo. Listo. Hemos visto todos los tipos de párrafo y hemos también abordado un ejemplo de cada uno de ellos. Bien, hemos llegado al final de este video. Vamos a recapitular un poco. Primero, hablamos del video anterior, hablamos de la comunicación, de la intención comunicativa, de la escritura. Luego, en este video, entramos a revisar todo lo que es la oración, los diferentes tipos de oraciones que hay. Miramos algunos ejemplos. Posteriormente, entramos a lo que es el párrafo, revisamos su concepto, sus tipos de párrafo y además revisamos ejemplos particulares para cada uno de estos tipos. Vamos a revisar las referencias y los enlaces de interés.
por favor, puedes entrar a alguno de estos links y ampliar un poco más lo que hemos visto en este video. Gracias por haber visto este video. Espero te haya ofrecido herramientas útiles en tu proceso de escritura. Ahora te invito a continuar con el siguiente video, donde aprenderemos sobre el ensayo, el informe, el resumen y la reseña, además de un bonus muy importante relacionado a los mapas conceptuales y mentales, útiles en la organización y clasificación de las ideas. Y recuerda, esfuérzate al máximo. Lo que siembres hoy dará sus frutos mañana. Ogmandino. Muchas gracias.